Gracias, profesora Nora. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los que se encuentran presentes aquí. Gracias por el apoyo y este acompañamiento. La verdad, para mí es un gusto poder presentar la tesis doctoral denominada La innovación territorial como perspectiva dinámica de la vida territorial sostenible Colombia 2020, realizado por el doctorando Julio César Caro Moreno. Realizando los ajustes en estas últimas semanas, releyendo el trabajo realizado en estos 5 años, que la verdad han pasado muy rápido, recordaba las palabras de un extraordinario geógrafo argentino, que seguramente mi compatriota Horacio lo habrá escuchado nombrar, Enrique Brunier. Él siempre nos remarcaba en sus clases de que la geografía, a diferencia de otras disciplinas científicas, de otras ciencias, no crecía desde su centro, sino crecía en su periferia, en contacto con otras disciplinas. Recordaba estas palabras del gran Enrique Brunier justamente porque la tesis de doctorado de Julio presenta esta característica, este componente, la unión de la geografía con otras disciplinas y de hecho se pudo hacer crecer a la ciencia geográfica sin duda con este trabajo. El hecho de que se ha logrado resignificar, mirar desde otro pedestal epistemológico, desde otros enfoques, la innovación, que muchas veces es un concepto que se da por supuesto, por entendido, pero sin duda tiene muchas facetas y muchas potencialidades cuando se relaciona con el territorio y se relaciona con los espacios geográficos. Creo que es un aspecto sumamente original que plantea la tesis de Julio. A su vez, el hecho de conformar una metodología para poder dimensionar territorialmente esa innovación, también es otra incursión muy original y muy pertinente, y quizás, digamos, inusual dentro de la disciplina. El intento, la incursión de validación de esta metodología también constituye un rasgo a remarcar. La verdad que fue para mí un gusto poder acompañar este proceso. También quisiera agradecer a los profesores aquí presentes por haber intervenido en este proceso, haber orientado, aconsejado a Julio, y de hecho, bueno, eso ha permitido que se llegue a muy buen puerto. Sin más preámbulo, me gustaría agradecer las devoluciones y observaciones muy pertinentes de los jurados. Quiero manifestar que con Julio nos hemos sentado a revisar y hemos incorporado las mismas. La verdad agradecemos, se nota el trabajo, la lectura, y la verdad nos ha servido muchísimo. Muchas gracias nuevamente, y ya para dar paso a la sustentación, gracias. Para todos, como lo han mencionado, el título de esta tesis es La innovación territorial como perspectiva dinámica de la vida territorial sostenible, presentada por quien les habla, Julio César Caro Moreno, bajo la dirección del doctor Oscar Luis Pisisek. A generar la siguiente pregunta: ¿cómo evidenciar la innovación territorial desde el enfoque de la vida territorial sostenible en Colombia a nivel departamental? Para lo cual se planteó el siguiente objetivo general: establecer una metodología y su aplicación para determinar el nivel de innovación territorial desde la perspectiva de la vida territorial sostenible en Colombia a nivel departamental. La hipótesis planteada es que el proceso de innovación territorial se valida a través del enfoque de la vida territorial sostenible a nivel departamental en Colombia. Por supuesto, para cumplir este objetivo se formularon preguntas específicas. La primera
es qué relación teórica se establece entre innovación territorial y vida territorial sostenible, para lo cual, por supuesto, se estructura un objetivo que aportará al objetivo general. Este objetivo específico fue estructurar un marco teórico y conceptual que interprete la innovación territorial y la vida territorial sostenible. El segundo interrogante específico fue qué indicadores permiten determinar el índice de innovación para el territorio como reflejo de la vida territorial sostenible, para lo cual se planteó el objetivo específico de determinar el índice de innovación territorial como un reflejo a la vida territorial sostenible. La tercera pregunta específica de la investigación es cómo validar el índice de innovación territorial a nivel departamental en Colombia. Por supuesto, se plantea un objetivo que es evaluar el índice de innovación territorial. El proceso metodológico que se desarrolla se hace bajo una perspectiva geográfica totalmente propositiva, mediante la aplicación de un método inductivo con un enfoque hermenéutico que, como se identifica, está estructurado en 4 fases. La primera, la teórica conceptual; la segunda, la metodológica técnica; la tercera, la de validación y elaboración del proceso; y la cuarta, que es en la que estamos, que es de transferencia. Cada una de estas fases, por supuesto, tiene unos procedimientos, un desarrollo capitular y un desarrollo o resultados. En la primera fase teórica conceptual, el procedimiento fue analítico descriptivo. Para esto se estructuró el capítulo 1, Innovación Territorial y Vida Territorial Sostenible, en el que se hizo la formulación teórica y conceptual, basada, por supuesto, en la innovación territorial y en la vida territorial sostenible. La segunda fase tuvo un procedimiento de diseño metodológico que se estructuró en el segundo capítulo denominado Determinación del Índice de Innovación Territorial como dinámica de la vida territorial sostenible, el cual, por supuesto, hace la determinación del índice, los indicadores, los pilares, las variables y la asociación de los clústeres. La tercera fase, el procedimiento es de evaluación, en el capítulo titulado Espacialización de la Innovación Territorial, que como desarrollo muestra la espacialización de los indicadores, los pilares, las variables y, por supuesto, el índice de innovación territorial. Y en la cuarta fase, el procedimiento es presentar las principales conclusiones, a lo cual se espera que, por supuesto, este tema sea replicado en otros territorios y a otra escala geográfica. La línea de investigación del doctorado que se desarrolló fue la de sociedad y territorio. Doy paso a lo que fue el resultado de la primera fase. En esta primera fase, como lo mencionaba, se denomina innovación territorial y vida territorial sostenible. En se evidencia la necesidad principalmente de incorporar temáticas que garanticen la participación integral de los actores en los procesos de innovación del territorio. Este planteamiento esboza su preocupación en que la innovación se centró generalmente en la empresa, pensando que los territorios son simples proyecciones espaciales de sus tácticas, mientras que generalmente se ignora que estos territorios son generalmente un proceso de construcción social, un reflejo de acciones y de actuaciones múltiples que se acumulan con el tiempo. Todos estos conceptos y teorías se identificaron que no tienen esa característica que los haga geográfica. Generalmente tienen una gran incidencia hacia una de las dimensiones. Es por ello que en esa frontera de conocimiento, en esta tesis, se propone la innovación territorial como un aporte a esa frontera desde una visión geográfica para que sea vista estos procesos de innovación desde la geografía y con el componente territorial amparado en la vida territorial sostenible. Paso ahora a evidenciar la sombrilla de esta tesis, que es la vida territorial sostenible. La vida territorial sostenible es
una propuesta del profesor que nos acompaña, por supuesto, Franz Gutiérrez Rey, que fue mi profesor del seminario, los 6 seminarios de investigación, y lo que él hace es establecer la importancia y el aporte de la geografía, principalmente en la concepción y conceptualización de una alternativa al desarrollo sostenible y convencional en busca de algo que es fundamental, que es el buen vivir y el convivir. Es decir, con una base territorial o territorializada. El objetivo de superar generalmente las limitaciones del desarrollo, transitando por un camino propio. Y, por supuesto, este planteamiento de la vida territorial sostenible tiene unos objetivos que son una condición fundamental para que, si se habla de innovación territorial, se incorpore. Es decir, que la innovación territorial debe buscar también cumplir los objetivos de la vida territorial sostenible, en el sentido de la equidad social y territorial, de la justicia social, por supuesto de la identidad, el arraigo y la pertenencia territorial, de la igualdad social y territorial, de la sostenibilidad y la armonía ambiental y territorial, y por supuesto la gobernanza y la cohesión territorial. Esta dimensión, este diagrama de las dimensiones del sistema territorial que plantea el profesor Franz Gutiérrez Rey, muestra cómo cada una de estas dimensiones tiene un objetivo que ya he propuesto y también relaciona cómo cada uno de ellos genera un impacto en la producción ecológica, en el estar bien, en los derechos humanos y en la inclusión de los derechos en la vida territorial sostenible, en la conservación y protección del uso de sistemas de producción sostenible, en la nueva ética, por supuesto, y en la conciencia sobre el uso y el manejo y aprovechamiento de los bienes naturales, en pro del buen vivir y de la vida plena. Por eso se denomina vida territorial sostenible. Ahora, los factores generales de innovación territorial deben cumplir esas características que plantea la vida territorial sostenible, es decir, que no cualquier indicador va a cumplir esas características. Es por ello que aquí se plantean desde la dinámica económica las características que deben tener cada uno de esos indicadores para cumplir el objetivo del bienestar y del emprendimiento. Como por ejemplo, nuevas y mejoradas formas de satisfacción equitativa de necesidades, etc. Desde las políticas públicas institucionales se debe buscar la gobernabilidad y la participación local. Desde la dimensión sociocultural, para que las variables sean de vida territorial sostenible, deben cumplir el objetivo de identidad y patrimonio. Y por supuesto, desde el ámbito ambiental, deben cumplir con la sostenibilidad, como por ejemplo, el cambio del paisaje en armonía con el entorno, equilibrando patrones de consumo y de producción, uso adecuado del agua, del suelo, el correcto reciclaje, etc. Para finalizar esta primera fase, como aporte conceptual, no solo en la parte teórica, sino como un aporte en este proceso de una tesis doctoral, se define la innovación territorial como un proceso convergente y creador de nuevos y mejorados valores territoriales, que generan dinámicas de integración dimensional con grupos sociales, sectoriales, institucionales que interactúan y modifican, por supuesto, el entorno, que valoran el ambiente y repercuten en una vida justa en lo social, en lo económico y, por supuesto, lo político, desde la perspectiva de la vida territorial sostenible. Como en este concepto se hace alusión a valores territoriales, también se definen estos como la acción de los actores locales en los procesos económicos, políticos, socioculturales y ambientales como un ejercicio de territorialidad. Este tipo de innovación potencializa las especificidades de cada territorio, puesto que es esencial definir nuevas prácticas con el fin de acrecentar el patrimonio territorial. En la segunda fase de esta tesis doctoral se denominó determinación del índice de innovación territorial como dinámica de la vida territorial sostenible. Teniendo esto definido, pasamos a la tercera fase de lo que fue este proceso de investigación que se denomina espacialización de la innovación territorial. Aquí lo que introduce es ya la aplicación metodológica
la que se presentan los resultados del cálculo de los indicadores por pilares y subíndices en cada uno de los departamentos, traducidos en dimensiones de innovación de la vida territorial sostenible. Bueno, pero creo que primero... Bueno, quiero en primer lugar felicitar a Julio César, a Luis, al director de la tesis, también a la gente del doctorado, a Nora, a Marisa y todos, porque es un gusto trabajar con ellos, son muy amables, dirigentes. Con Colombia tengo un problema, que la gente es muy entrañable, entonces siempre me da ganas de estar en Colombia. Y no es que no lo digo en América Latina, porque eso me pasa con Colombia, con Uruguay, pero que no se enojen los demás países, incluso los argentinos. Así que muy agradecido. Te felicito, Julio, por la tesis. Has hecho un trabajo excelente, brillante, brillante. Máxime que, bueno, venís de la economía y te estás doctorando en geografía. Quiero remarcar en primer lugar los aprendizajes de, creo que es el profesor Alex Rey o algo así, o que él trabaja el concepto de vida territorial sostenible, ¿no? Franz Gutiérrez Rey, sí señor. Está presente también acá en la sustentación, sí señor. Lo quiero saludar al profesor Franz y felicitarlo, porque su trabajo no lo conocía, me parece excelente. Y es un gran antecedente, digamos, de intento de vinculación del trabajo del profesor Rey con lo que has hecho, ¿no? Bajo la dirección de Luis. En ese sentido me parece muy bueno esos 4 componentes, ese gráfico que presentaste y la rigurosidad metodológica de tu trabajo para mí es excelente, es muy buena, es muy buena. Yo tengo una malformación, soy profesor de metodología de la investigación hace muchos años. Y así que has trabajado con gran rigurosidad. Solamente tengo 2 comentarios que hacer, que tienen que ver sobre todo con tus próximos años de trabajo, ¿no? Vos en la última filmina lo escribiste, hablabas ahí del mundo académico y del mundo político institucional, y hay una cuestión que tiene que ver con... no quiero adjetivarla, pero tiene que ver con la sociología del conocimiento, tiene que ver con la construcción del conocimiento, es decir, hay una búsqueda muy fuerte de bibliografía y has encontrado bibliografía europea. Cuando me tocó hacer el doctorado en París me pasó igual, porque trabajé el tema de innovación territorial, hace muchos años de esto. Y es muy poca la presencia de producción científica latinoamericana en el tema. Es muy poca, no es que no haya, ¿no? Yo te había comentado algunas ideas de algunos autores que no habías trabajado, y me parece que sería muy bueno que eso lo trabajen en tu equipo, con las personas que vienen trabajando, porque tiene un grandísimo valor lo que has hecho. Para latinoamericanizarlo, ¿no? Ese verbo tan difícil de pronunciar. Porque justamente en la red científica latinoamericana, Territorios Posibles, Praxis y Transformación, estamos trabajando con gente de Colombia, de México, de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Ya hemos llevado hechas 5 reuniones, y estamos trabajando estos temas de tu tesis. Y justamente ayer, en la 5ª reunión, lo que hablábamos con gente de estos países, estaba relacionado con la relación entre los 17 objetivos del desarrollo sostenible y lo que pueden ser los pilares de la vida territorial sostenible, que estaba trabajando el profesor Rey. Porque eso nos ayuda más a hacerlo más latinoamericano el trabajo, y no tan europeo, porque si no nos volvemos siempre eurocéntricos. No estoy hablando mal del eurocéntrico, estoy planteando que nosotros somos un grupo de científicos acá que nos estamos nutriendo de muchas cosas. Punto número 1, entonces, que te animes con Luis, con el profesor Rey y con mucha otra gente. Yo te había nombrado autores, ¿sí?
y después podemos seguir en otro momento por WhatsApp o en el grupo de los territorios posibles, porque hay una veintena de autores en los cuales me parece que es muy importante que esta tesis en 2 o 3 años produzca 2 o 3 artículos científicos de máximo impacto en grupo 1 de Latindex o de Cielo, donde se dé cuenta de esto, porque no hay muchas tesis del tema que vos estás trabajando. Entonces, es muy importante darle valor a la ciencia esta latinoamericana con esos trabajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diálogo con los 17 objetivos del desarrollo sostenible no es lineal ni es directo. Ayer un experto de México lo comentaba y lo estamos analizando muy a fondo eso, ¿no? La doctora Adriana Alzate de la Universidad de Manizales acaba de hacer plantear unos pilares de lo que tiene que ver con el trabajo de tu tesis, y bueno, después ya nos conectaremos después de este pequeño intercambio. Entonces, número 1, el tema de cómo, te pregunto, cómo estás pensando o has charlado con Luis, con tu director, en profundizar el valor teórico latinoamericano de tu trabajo. No solo con el brillante trabajo del profesor Rey, sino con otras cosas, concretamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también que es más puntual, tiene que ver con, cuando vos mencionás el concepto de valor territorial, estás hablando de las acciones de los actores locales, estás hablando de nuevas prácticas, con mucha claridad aparecen departamentos como el Amazonas o las islas del Caribe colombiano, o Bogotá o Antioquia, o los departamentos limítrofes con Ecuador, en situaciones bastante diversas. Si ya estás nombrando al mundo académico y al mundo político, es pensar en cómo hacer operativo esto en casos piloto. Es decir, si vos ya has pensado en algún caso piloto, que pueden ser casos extremos de valores más altos y más bajos, pero capaz que no meterte con Bogotá, porque es gigantesco Bogotá, son como 8 o 9 millones de habitantes. Pero quizás trabajar con un par de veredas rurales, con 2 pueblos, unas comunas. Yo tengo tesistas en Risaralda que trabajan ahí en pequeños pueblos. Es decir, ¿cómo podés pensar, si estás hablando de una vida territorial sostenible, cómo acercarlo a la vida territorial sostenible? Porque la vida no es los académicos ni los políticos. La vida son los habitantes de esos lugares. Entonces eso es lo que a mi juicio le está faltando, que no es que le está faltando a la tesis. Por eso lo veo más como que es lo que viene, ¿no? Me parece que es lo que viene. Pero lo que viene no tiene que ser una expresión de deseos ni la conjugación. Sí, debería hacer esto, debería estar pensando. O sea, yo ya fui evaluador en más de 150 tesis y esas tesis, que no es el caso tuyo, que al final dicen, sí, iniciamos la conversación con el Departamento de Planeación Urbana del municipio de Bahía Blanca o de no sé dónde, o de Curitiba. No, o sea, es trabajar directamente como nos enseñó el maestro Falborda. Es decir, trabajar escuchando las voces de la gente. No podemos escuchar las voces de los 40 y pico, 50 millones de colombianos. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer operativa la vida territorial sostenible que tan brillantemente vos y el autor que está aquí presente lo han hecho? Esas serían mis 2 preguntas muy concretas, y si pensás en 1 o 2 años, e invitarte a esta red multitudinaria, que somos 800 personas de los territorios posibles de 12 países, porque estamos trabajando justamente en una propuesta para elevar al mundo, que se llama Construyendo Utopías Reales, que es cómo aterrizamos nuestras investigaciones. En México, en Brasil, con Marcos Saquet trabajamos muchísimo, con el grupo D. O sea, ¿cómo podemos hacer para humildemente, en una tesis tan brillante como la que has hecho para toda Colombia, pensar en 1 o 2 años en darle una respuesta concreta a un gobierno departamental, a un grupo de universidades, a una comunidad, a esas corporaciones que tienen tan hermosas ustedes, o al SENA, que nosotros no lo tenemos en Argentina, o la corporación esa de Risaralda, o qué sé yo, no me acuerdo cómo se llama. Es decir, esas institucionalidades tan potentes que tienen ustedes, que nosotros no estamos teniendo en Argentina. Y ustedes tienen mucho más la potencialidad de hacerlo, con investigaciones como esta.
Así que, como decimos acá en la zona del Río de la Plata, te felicito, estuviste muy bien. Y bueno, ahora me encantaría escuchar a los otros jurados. Bueno, gracias, Norita. Bueno, pues para seguir un poco con el hilo conductor de lo que decía ahorita Horacio, pues era una de mis últimas preguntas, sugerencias, comentarios, pues voy a hacerla ahorita, pero no sin antes mencionar, Julio, que qué bueno, después de todos estos años, yo fui partícipe de varios procesos tuyos, de varias sudadas de petróleo tuyas sustentando, varias sugerencias, varias cosas, y es muy bonito pues ver el proceso, los resultados, lo pulidos que han sido, y pues es muy gratificante ver pues que se dan estos resultados y estos productos, ¿no? Siempre va a haber algo que decir, siempre va a haber algo que comentar, nunca vamos a llegar al 100% a la perfección de los temas, porque precisamente son temas de investigación que están abiertos a varias propuestas, ¿no? Entonces, pues, eso, pues, mencionarlo, porque pues las felicitaciones no van de menos, sino al contrario de más, frente a todo este ejercicio y este viaje que estás teniendo. Y bueno, pues, como estaba mencionando ahorita, frente a lo que decía Horacio, es el tema de perspectiva. Yo te lo mencioné hace años, hace semestres, y te lo volví a mencionar en algún momento, que si bien en las correcciones de las sugerencias que se hicieron, seguramente lo discutiste con tu director, con Oscar, pero es el tema precisamente de la percepción, ¿no? de esa perspectiva, que es como el faltante, o hay que aclararlo desde lo conceptual, para que uno pueda lograr desde el título no encontrar algo porque no lo desglosas muy bien, o sencillamente aclararlo. Es decir, uno piensa que de pronto toda esta parte de indicadores e índices la validas, la consultas, la construyes con una comunidad, pero no se encuentra allí. Entonces uno dice, bueno, la perspectiva, la percepción es de Julio, es de expertos o es de otros autores, porque desde el título uno espera como encontrar eso, pero no aparece. Entonces es bueno como poder aclarar un poquito eso, ¿no? Si es una instancia posterior a la investigación, si es una línea abierta a otras investigaciones, entonces sería bueno cambiar un poquito la palabra o aclararlo en el contenido desde la introducción, para que no se quede uno como, y bueno, ¿y cuál fue el campesino? ¿Cuál fue la institución? ¿Cuál fue el experto? Para que no quede ahí como es Julio quien lo propone basado en distintos autores. Eso te lo comenté en algún momento, y después vale la pena como clarificarlo para que no quede ese vacío, ¿no? Eso por ese lado. Desde el punto de vista metodológico, esos vacíos que yo vi en el texto, cuando enviaron las correcciones, se sustentan con los anexos, lo aclaras muy bien en la presentación, es por supuesto robusto, es un desgaste, y hay algo también interesante que de pronto no lo vi claro en el documento, es decir, ¿cómo podemos implementar esto? ¿A qué escalas? ¿Cuál es la utilidad en realidad de este ejercicio? Porque si bien eres economista, pero estás haciendo un doctorado en geografía, ¿qué desde lo geográfico, qué escalas me permiten poder implementar esto? Entonces ustedes hacen un ejercicio desde lo departamental, y Colombia, y lo cual es muy grande, pero a la hora de la práctica, de la implementación, bien lo decía Horacio, por ejemplo, ahorita, llevarlo hasta Bogotá, mejor dicho, 8 millones, esto es a nivel, ¿a qué escala mínima puedo llegar para que sea confiable esa innovación, ¿cierto? Y a qué escala no debería hacerlo para que la información no sea algo subjetivo. Entonces uno habla a nivel de 1.000, 2.000, 1.10.000, a nivel de barrio, a nivel de departamento, región, nación. Entonces sería muy interesante para que le introduzcas ese componente geográfico espacial, ¿no? Ese es un aspecto. Otro, asociado con las partes conceptuales, veo que ustedes en los textos colocan allí en las tablas de las dimensiones, hay palabras como pilares, categorías, variables, indicadores e índice. Entonces, el más claro de todos es el índice porque es el dato, ¿cierto? Pero los demás pueden llegar a confundirse. ¿Será que variable e indicador es lo mismo? ¿Será que variable, categoría? ¿Sí? Entonces, hay varios conceptos que vale la pena, en vez de ampliar tantos, de pronto unificarlos, reducirlos o clarificarlos, para que cuando el lector vea el trabajo tan interesante que es, diga, bueno, listo, entonces vamos a hablar de pilares, y de pronto alguien por ella, pero eso no es un indicador, o será que eso es una variable.
Entonces hay como varios elementos, varias palabras, que desde el punto de vista conceptual valdría la pena como clarificar allí para que no quede uno perdido. Otra inquietud que tenía ya es un tema muy de forma, y lo hablaba un poco de pronto ahorita Horacio sobre la escuela europea, pero de pronto esa es la formación geográfica que yo tengo, ¿cierto? Desde la europea. Entonces, ahí hay una palabrita que la mencioné en algunos sobre la espacialización. Entonces, la espacialización vista desde esa escuela es muy desde el mapa, lo temático, lo georreferenciado. Y entonces es algo que yo comentaba allí. Entonces, esa espacialización de ustedes es la representación gráfica de unos datos, ¿cierto? Entonces, sería bueno como poder, para que un trabajo se publique como ustedes, que se maneje ese lenguaje universal, desde el punto de vista de espacialización, a qué hizo referencia el trabajo, ¿cierto? Porque cuando yo veo espacialización, yo me imagino unos mapas más allá de mostrar departamentos, ¿cierto? Entonces es solamente eso, o sea, se está haciendo una espacialización o se está haciendo una evaluación con base en una representación gráfica de unos datos, ¿cierto? Entonces eso como aquello para que el documento sea publicable en todos los términos, no solamente su tesis como tal, sino los productos que generen, ya sean conferencias, sus artículos, disertaciones, etcétera, donde estas palabritas de pronto desde lo geográfico vale la pena como aclararlos y manejar un poquito un lenguaje más universal. Entonces, pues esos eran mis comentarios generales, ya los demás pues yo los envié, las correcciones y todo eso pues me pareció muy bien la ampliación que hicieron de toda la información. Y pues felicitaciones nuevamente y eso sería por ahora. Bueno, ahora primero quiero extender un cordial saludo a todos los asistentes. Entre ellos se encuentran, por supuesto, mi director, doctor Oscar, la directora y coordinadora del EPG, la doctora Nora, a cada uno de mis jurados, la profe Grace, el profe Bozano y por supuesto el doctor Segundo, y a cada uno de mis compañeros en el doctorado y por supuesto a mi orientador en el proceso de investigación, el doctor Franz Gutiérrez Rey. Bien, primero agradezco y con el director hemos venido hablando sobre este proceso de aportes que cada uno de ustedes ha hecho y digamos que desde el proceso del jurado lector y cada uno de los aportes ustedes han dado a este proceso de investigación, lo agradecemos, los entendemos como ello, un aporte, y realmente creemos que cada uno de ellos nos van a llevar a que el tema no solo quede como un planteamiento, como decía el doctor Horacio, sino que sea operativo. En esta primera etapa de estructuración, de metodológica y de una espacialización del mismo, se empieza a identificar, y lo decía el doctor Horacio, bueno, ¿y qué pasa con los autores latinoamericanos? Nosotros entendemos que la vida territorial sostenible es el componente latinoamericano más importante que tiene este tema, porque primero es de un autor latinoamericano y toda su construcción ha sido perfectamente cuidado para que cada uno de los conceptos, los planteamientos, los objetivos que se hagan sean con una visión latinoamericana y con unos objetivos que planteen la autonomía territorial. Y creería que la sombrilla que fortalece la participación latinoamericana y digamos que el sentir de los territorios, identificar que ellos son actores y que cada una de las dimensiones tiene unos objetivos y que esto no se habla de equilibrio en el sentido de que todas las dimensiones sean iguales, todos los actores y todos quienes participan en ella deban ser homogéneos, sino en el sentido de que exista esa participación, que existan esos procesos. Entonces, en realidad, se ve así. Por supuesto, este es un tema que tiene un origen europeo
más por la evolución de los procesos históricos que se viven, pero creo que con esta tesis empezamos a identificar que es necesario plantearlo a nivel latinoamericano, a nivel territorial. La profe Grace lo decía, bueno, ¿y cuál escala puede ser la que se operatiza? En realidad la propuesta es abierta en el sentido de que se puede operatizar a cualquier escala territorial, y la otra es que no es una camisa de fuerza, es más una estructura que permite que si usted desde el análisis territorial que va a desarrollar no existe una variable o un componente, este puede ser omitido, se dan recomendaciones de cuáles características debe cumplir para incluirse. Y eso lo hace más territorial que nada. Es que no es como un libreto que se propone para que tenga que ser seguido, sino que se dice, mire, hay unos principios basados desde la visión geográfica en la vida territorial sostenible que se deben cumplir, hay unas dimensiones, quiere decir que aquí se identifica que cada una de ellas tiene una participación y es necesario hacerla. Y entonces viene el aporte de la comunidad. Y aquí digamos que la estructura que se plantea es que inicialmente esto se toma como un diagnóstico para los territorios. Hablemos específicamente de un caso departamental, como lo mencionaba el doctor Segundo, en el sentido de, bueno, y cuando se va a hacer el proceso de planeación o de ordenamiento territorial, ¿qué está sucediendo con este tema? ¿Por qué no tomar este tema de la innovación territorial y la de la vida territorial sostenible como un proceso inicialmente de política pública, de inclusión en un proceso metodológico, en el que se diga, miren, hay las posibilidades de que a partir de estas dimensiones los actores territoriales participen y se construyan planes para que ellos potencialicen esos procesos? Habrán territorios en donde los procesos de innovación económica tienen mayor participación, otros en donde el tema ambiental va a tener, por sus características propias del territorio, también una mayor participación. Es decir, se propone que esos procesos de innovación, que esos indicadores de innovación, de acuerdo a las características territoriales, por supuesto, se potencialicen, ¿cierto? En muchos casos pueden ser dos dimensiones, todas, ojalá, en lo posible. Por supuesto, eso hace que no sea una camisa de fuerza, es una propuesta con una visión geográfica, con unos objetivos claros, y que por supuesto se quiere hacer operativa. Y ese es el siguiente paso, doctor Horacio. Nosotros lo discutíamos con el director cuando usted hacía las correcciones, y es, bueno, aquí en este momento, en esta sustentación y en el proceso de la entrega de la tesis, tenemos que hacer un corte. Si uno quisiera, claro, las investigaciones, usted que es profesor en el tema metodológico de investigación lo sabe, que uno puede hacer una investigación continua, pero hay un momento en el que toca hacer un balance y decir, bueno, hasta este momento ya podemos mostrar que hay un proceso y una propuesta teórica interesante que se puede aplicar en los territorios, que es operativa, que puede generar procesos de diagnóstico y de operación a cualquier escala territorial. Hagamos un corte, presentemos eso, y por supuesto vendrán etapas posteriores. Como usted lo decía también, se ha pensado mucho en hacer propuestas en lo que se denominan las corporaciones autónomas de los diferentes territorios, ya que estas tienen más una visión del tema geográfico y de las dimensiones que desde una visión de planeación de planes de desarrollo que es más política, en muchos casos única y exclusivamente por cumplir un requisito. Lo que queremos con esta propuesta es que no se convierta en eso, que no se convierta en un requisito, que no se convierta meramente en la cita de una teoría para hablar de un concepto, sino que en realidad sea operativa. Y miren la situación por la que estamos viviendo, no solo digamos que en este momento en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es lo del COVID, y cómo es necesario replantear, y este tema me parece que va a tener
una gran inclusión en el mundo académico político, porque es plantear una visión que no está. Y se dice, ¿por qué el tema se planteó como investigación? Ah, pues porque en los territorios, los procesos políticos, económicos, sociales, institucionales, ya están pidiendo que existan nuevas propuestas, y acá está. Y no hay que verlo solo desde el tema de la necesidad o del cumplimiento ya de unos procesos, sino también hay que ser propositivos, y por eso se dice que esta investigación y todo lo que surge de ella desde el primer momento es totalmente propositivo, y es nueva en el sentido de que no se ha hecho, es una propuesta interesante que se debe llevar a las realidades, que es necesario clarificar lo que ustedes dicen, por supuesto, doctora Grace, en el sentido de clarificar un poco más qué es una dimensión, qué es un pilar, qué es una variable, qué es un indicador. Ese fue un trabajo que se desarrolló metodológicamente en el proceso de investigación, que a veces por las dificultades de no tener muy claro qué es lo que se va a presentar, pues no se estructura bien, pero ya teniendo más claro, y como lo decía el doctor Horacio, la idea es, por supuesto, construir publicaciones que ya saliendo de esta primera etapa, no solo permitan hacer un mejor planteamiento para la presentación para el mundo académico, sino también un mejor planteamiento para que los actores políticos identifiquen este proceso como lo que están pidiendo los territorios. Ya basta de pensar que el único proceso de innovación que existe es el tecnológico, y que generalmente este es el que debe tener la mayor participación en los presupuestos, la mayor participación comunitaria, etcétera, etcétera. Y decía el doctor Segundo, y aquí viene, por supuesto, el proceso de estructuración gráfica, geográfica, y es cómo llevar esta propuesta de una forma visible también a la sociedad. Y viene el proceso de clarificar espacialmente cómo se presenta y cómo hacer que esta comunidad, estos territorios lo identifiquen así. Respecto al tema de no todas las innovaciones son buenas, por supuesto, y ese fue, el doctor Franz tenía una gran preocupación cuando hablábamos de la vida territorial sostenible respecto a este tema, y es que hay que identificar que hay innovaciones que en muchos casos son externas, y al ser externas se imponen por diferentes mecanismos en los territorios y terminan siendo dañinas para los mismos, generando conflictos, no se consolidan. ¿Por qué? Pues porque no son propias, son, por supuesto, inclusiones que por diferentes razones persisten y no permiten que las otras dimensiones desarrollen esos procesos de innovación. ¿Por qué? Porque hay una posta ahí, que hay algo que está estructurado, y generalmente ese exceso en entender que la única innovación está vista desde la dimensión económica nos ha hecho un daño desde diferentes análisis y propuestas, y es necesario poder llevarle a los territorios y a sus actores este mensaje, y es que ellos pueden construir sus procesos de innovación, y que ojalá que estos procesos sean para alcanzar objetivos superiores, que en este caso lo planteamos como vía territorial sostenible. Y esto significa que haya un proceso sostenible en cada una de las propuestas que se van a desarrollar. Es decir, disminuir los riesgos que pueden generar intervenciones de procesos de innovación que no son propios. Y ahí digamos que eso se entiende en el proceso de investigación, está claro, a veces no se escribe de la misma manera en la que se piensa, pero está el mensaje, tiene el alma de esta propuesta. Y cuando también el doctor Segundo menciona, bueno, ¿qué se entiende por calidad de vida? En la tesis se hace un esfuerzo por definir cada una de las dimensiones, de los indicadores, con diferentes autores, pero principalmente con la propuesta de la vida territorial sostenible. Es decir, que se enmarca, no se dice exactamente qué es, pero se enmarca
para que se tenga clara que esto de la calidad de vida no tiene un enfoque de crecimiento, sino un enfoque de desarrollo. Y que no tiene un enfoque de desarrollo genérico, sino un enfoque de desarrollo que debe ser propio. Y ahí viene la lógica de lo territorial. También es evidente, lo hablamos con el director, que no hay duda que este es un trabajo geográfico, porque tiene inmerso todo lo que debe plantear el análisis del territorio, la territorialidad. Cuando hablaba el doctor Segundo de los riesgos de los procesos de innovación, pues hay que pensar en procesos de reterritorialización. Las comunidades tienen que tomar la autonomía y plantear sus propios procesos y reterritorializar a través de estas propuestas de innovación territorial la construcción de la planeación y del ordenamiento de los mismos. Y, por supuesto, incluir dentro de los objetivos de desarrollo sostenible este proceso. Creo que tiene en el campo político una gran posibilidad y de forma general es el resultado de un esfuerzo dijo el doctor Luis, de 5 años, pero en realidad pues yo llevo, diría que gran parte de mi vida profesional trabajando el tema de la innovación. Lo entendía de una forma muy básica inicialmente desde la economía, desde el componente tecnológico, pero por eso surgió el querer entender estos procesos de innovación con una visión más amplia. Y es por ello que hago todo el proceso de conocimiento de la geografía y me apasiona y por supuesto me da una gran visión de entender estos procesos y haré todo lo posible para que esto se cumpla en los diferentes campos académicos y políticos en los que se pueda actuar. Espero pues haber contestado gran parte de sus dudas, de sus inquietudes, pero yo las vi más como unas recomendaciones y por supuesto tengo un gran agradecimiento con ustedes porque se identifica la visión y la propuesta que se desarrolló. Muchas gracias. Quería contarte 2 anécdotas. Una que viví en Lengupá. ¿Conoces Lengupá? Queda en Colombia. Eso Lengupá, es Miraflores, Páez. ¿sí? Porque hay muchos colombianos que les he preguntado y no saben que existe. Y he estado trabajando ahí con la gente en Miraflores, en un proceso de investigación y acción participativa, con las organizaciones, sociales, bueno, de todo. Y otro de un doctorando en Bariloche, Argentina, también, que trabaja lo naturbano, tiene los casos, y nosotros que trabajamos en esta Villa Miseria más grande de La Plata. Entonces, quizás las preguntas más concretas sean, de los 30 y pico departamentos de Colombia, de los X municipios, de las X veredas, ¿cuáles son las que vos, Julio César Caro Moreno, conoce más? Bueno, yo conozco estas 4 o 5, y las conozco hace 2 años, 8 años, 5 años o 14 años. Eso cambia. Y la otra pregunta es, bueno, ¿existen procesos participativos previos? Por ejemplo, en Bariloche, Norberto encontró un grupo que hace 8 años que se reúne. Eso tiene gran valor. O sea, en Lengupá estaba la asociación Tejiendo de Margarita y los amigos de allí de Lengupá, que también tenían muchos años. Entonces, hay trayectorias participativas de esto que te habla Grace, de la percepción de la gente, de lo que te hablaba Grace antes, de lo que es la construcción del conocimiento. Entonces, esa construcción del conocimiento que has hecho vos, es importante que la hagas cabalgar, que la hagas articular con construcciones de conocimiento de otros seres humanos que no necesariamente tienen que ser científicos. Entonces, que pienses concretamente. Mi pregunta no la terminaste de responder, pero está todo bien. La seguimos charlando por WhatsApp, nos tomamos unos mates. No la terminaste de responder porque era esto concreto. Es decir, ¿conoces un municipio concreto? O sea, ponerte en concreto a trabajar, así como trabajan los de Lengupá, los de Bariloche, está lleno de municipios. Si son municipios que vos trabajaste 5 años, 2 años, 3 años, 8 años, si hay unas trayectorias de la Corpo Caldas, de no sé quién, de esto, del otro. Si son municipios, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un lío fenomenal con los kirchneristas y los de Macri, porque el municipio, la provincia y la nación con el COVID, y se arma un lío bárbaro, ¿se entiende? Entonces, bueno,
Pero eso también hay que incorporarlo. Porque si no, no va a haber vida territorial sostenible. Si no, va a ser toda una expresión de deseos. Pero es importante que por ahí nos encontremos en un par de meses y me decís, che, sí, vos sabés que estuve viendo, estuve charlando, encontré un par de municipios, ¿sí? Y te pongas a laburar bien directamente. Porque si no, la tesis va a ser como el 99% de las tesis. La tuya es mucho más aplicada que la mayoría. Pero va a pasar al catálogo del olvido, no va a servir para nada. ¿Se entiende? Y la vida territorial sostenible tiene que ver con la percepción de las personas, tiene que ver con el sentipensar de las personas, con sus identidades, necesidades y sueños tiene que ver. No son los de los funcionarios políticos ni nosotros los científicos. Es con ellos. Entonces estaría buenísimo que vos hagas un artículo donde estés iniciando ese trabajo. Y eso lo está haciendo muchísima gente en Brasil, en México, en Uruguay. Lo hacen. Así que te felicito. Pero bueno, tanto lo teórico como lo práctico, ¿no? Es mi comentario con nombres y apellidos concretos. Disculpame que me pasé de unos minutos, pero son cuestiones prácticas que te estoy contando para pensar en el futuro. Reforzar lo que... Te felicito, está buenísimo. Me hizo acordar un aprendizaje... Uno de mis principales maestros es un geógrafo, tal vez lo hayan escuchado hablar, se llama Milton Santos. Ah, sí, claro. Él fue uno de mis maestros. Y yo te recomiendo, Julio César, que leas el capítulo de las innovaciones y las tecnologías y el concepto de técnica que investiga Milton Santos desde Bertrand Gilles, que es con el mismo lenguaje y la misma significación que le acaba de dar a Abraham. Y tiene que ver muchísimo con esto. Se me escapó cuando te hice la evaluación, pero me vino a la memoria con este comentario tan bueno de Abraham. El capítulo de la técnica, que es técnica en Milton Santos, y cómo critica a la visión que los geógrafos durante más de 2 siglos hicieron de la investigación de las técnicas y cómo él la trabaja, ¿no? Desde la historia de las técnicas, si la memoria no me falla, de Bertrand Gilles. Por supuesto, agradezco nuevamente todos los aportes. En el sentido claro, doctora Grace, que ya se discutió lo que se había propuesto de la percepción, eso ya lo tenemos claro con el profesor Oscar de incorporarlo. Respecto a lo que plantea el profe Horacio, por supuesto, hay que ser caminante y conocer. Cuando se habla de territorio, pues no se puede hablar desde un escritorio o desde el salón de clase, sino que es necesario recorrerlo, conocerlo, sentirlo, que es fundamental. Usted puede hablar de él, pero hay que sentirlo, vivirlo, identificar también que no es homogéneo. Esa es una de las definiciones fundamentales de esta formación geográfica. Y dentro de este proceso de formación geográfica en el doctorado, uno de los componentes fundamentales dentro del componente de la geografía humana es entender que los individuos, las personas, los que construyen ese territorio, son fundamentales. Y por supuesto, en ese trasegar de la formación geográfica y en el proceso académico que desarrollo como docente, también he trabajado en el territorio, tanto así que desarrollo mi actividad en algo que se denomina administración pública territorial. Y es ir cada fin de semana, por ejemplo, a territorios apartados del departamento de Boyacá o de otros departamentos, a desarrollar procesos de capacitación en temas de la administración pública. Pero al identificar que en cada uno de esos territorios hay unas condiciones propias, unas visiones propias, unos objetivos en común, que es lo que se denomina en esta tesis el valor territorial. Es el patrimonio de cada territorio. Y por supuesto que lo he vivido, lo he sentido, lo hago en mi vida laboral, en mi formación como geógrafo, por supuesto que también. Entonces ese sentir me hace identificar que toda esta propuesta tiene mucha posibilidad de aplicación, que por supuesto, nuevamente lo digo, va a ser el próximo paso. Espero poderlo desarrollar aquí en Boyacá. Usted que trabaja en la provincia, doctor, y los que conocen, la corporación autónoma que la maneja, la coordina Germán Amaya, es un profe, colega mío. También tiene una visión muy interesante de este tema del manejo, digamos que de la planeación y el ordenamiento, que se acerca mucho a la propuesta de la tesis. Voy a
digamos que finalizando esta etapa, voy a hacer todo lo posible por acercarme, hacer la propuesta, mirar que adicional a ello me acompaña el doctor Franz y el doctor Luis en este proceso de desarrollo para llevarlo de forma operativa a estos mecanismos del departamento de Boyacá. Espero que así sea. Y como usted lo dice, doctor, le estaré contando en un proceso futuro y por supuesto me encantaría participar en la red para aportar cómo va desarrollándose esta parte operativa que a mi forma de ver tiene todos los componentes para que se haga y que no pierde la autonomía de cada territorio. Y lo que decía el doctor Segundo respecto a también esa visión de que la innovación es una patente, es una propiedad y que se debe usar para reinvertir y volver, o sea, lo vuelven un proceso en el que hay ganancia y no un proceso en el que hay desarrollo territorial sostenible. Entonces, aquí hay que identificar, de pronto, aquí en la presentación no lo hice, pero en el texto sí está claro, el concepto de innovación y lo que se asume como innovación en esta tesis, que es un cambio intencional, pero planificado, que es originalidad en el sentido de la diferencia, que la innovación es la introducción a algo nuevo en el mundo, que es la aplicación de un nuevo concepto, que es la adopción de nuevas prácticas, y que por supuesto, si los actores sociales no las asumen, pues no se convierte en innovación, tan solo pasa de ser una propuesta, una idea o algo que se quiso hacer. Por lo tanto, quiere decir que en todo esto, si los actores territoriales no aceptan estas propuestas, pues sencillamente no hay posibilidad de que esto se llame innovación. Esto se deja claro y es fundamental que aquí no hay un componente de patente, que no hay un componente de registro, que no hay un componente de acumulación. Que hay es, el mecanismo de la innovación no es para alcanzar otro objetivo, como en este caso sería el económico, sino que el objetivo es la innovación para alcanzar procesos de desarrollo sostenible equilibrado. Respecto al capítulo de Milton Santos, doctor Horacio, lo incluimos, es el capítulo 2 de Milton Santos, lo incluimos en las correcciones que fueron enviadas. Esto lo hicimos por sugerencia del doctor Segundo Zanabria, en el que se incluye, por supuesto, todo lo que usted menciona, que es, yo diría que uno de los primeros geógrafos que ve este proceso de innovación económico como no territorial. Y él da la explicación de por qué, y por supuesto hace una fuerte crítica, y este lo trabajamos, si no estoy mal, con la doctora Nora, también en uno de los seminarios se hizo el desarrollo del mismo. Bien, espero, discúlpenme si no contesté alguna de las preguntas, ustedes, digamos, no entenderán que a veces se me van cositas, pero por supuesto estoy a la disposición si nuevamente tienen otra duda, con gusto poder contestarla. Les agradezco mucho, muy amables, y nuevamente estoy con toda la voluntad de seguir mejorando todo lo posible y continuar con este proceso.